Hola, buenas tardes, días o noches. Hoy la historia tratará de cuando nuestro protagonista se va al planeta de la diosa Afrodita. Bueno, sin nada más, comencemos en el momento de que nuestro protagonista llegó al planeta de la diosa Afrodita. Son Goku dijo dónde podrá estar la diosa. En ese entonces Goku empezó a caminar por el planeta, pero en ese entonces vio a la diosa cerca de unas aguas, y en ese entonces Goku se acercó un poco y dijo, a lo lejos, ¿quién es usted? Y en ese momento la diosa lo escuchó y dijo, ¿quién anda ahí? Sal de donde estés. En ese instante, Son Goku dijo saliendo del lugar, que quien estaba ahí. En ese entonces nuestro protagonista dijo, soy yo Son Goku, ya llegué, ya estoy aquí. Pero antes de que nuestro protagonista pudiera decir algo, Son Goku vio a la diosa Afrodita sin nada, y en ese entonces la diosa le dijo, volteate o te destruyo. Y en un instante Son Goku se volteó con una cara roja. Nota aquí Goku ya sabrá más sobre las mujeres, porque durante el tiempo que estuvo con Nean ya le había dicho. Así que nuestro protagonista se volteara. La diosa se encontraba vistiéndose y después le dijo a Son Goku, ¿tú quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? En ese entonces Goku le contestó con una cara aún roja, yo soy Son Goku y he venido porque ya he acabado mi entrenamiento con el dios Aioros. Y en ese entonces la diosa Afrodita le dijo molesta, bueno, entonces aquí lo que harás será entrenar con lo que ya has aprendido de mis hermanos durante 4 años, ya que conmigo estarás 9 años, y ya después de que hayan acabado esos 4 años, te enseñaré a controlar una técnica que te podrían llegar a servir con los oponentes que llegues a tener, y estarás haciendo eso por 3 años, y después de eso harás lo que quieras hacer, pero un año antes te enfrentarás a mí para demostrarme tu poder que hayas llegado a obtener, y después de eso te irás al planeta de mi hermana la diosa Pandora, pero mientras estarás entrenando en una habitación que dentro serán 7 años, y ya que hayan pasado esos 7 años en ese lugar la puerta se abrirá por sí sola. Y en ese entonces una puerta, y le dijo a nuestro protagonista que entrara, pero en el momento que entró él no podía moverse, ya que la gravedad era más que cuando había entrenado en el planeta de la diosa Mikosin. Pero en ese entonces Goku se dijo a sí mismo, aquí podré entrenar para controlar el poder que no pude controlar antes. Y en ese entonces Son Goku se puso a entrenar con el ultra instinto incompleto para poder incrementar más su poder en ese estado. Pero mientras eso sucedía, una persona estaba buscando a Son Goku por todas partes, y en el proceso ya había destruido varios planetas. Pero mientras esa persona seguía buscando a Son Goku, el dios Bills-Wite dijo, esa escoria no murió. Y en ese momento el dios fue a donde se encontraba el demonio Mira, y en cuanto apareció enfrente de Mira dijo, ¿cómo puedes seguir con vida y cómo incrementas de tanto tu poder? Pero en ese entonces el dios Bills-Wite le dijo riendo, de todos modos no importa, porque yo te destruiré. Y en un instante el dios con un solo movimiento rápido que destruyó a Mira. Y en ese entonces pero mientras eso pasaba, por otro lado Son Goku ya había conseguido la fase 3 del ultra instinto, y para entonces Son Goku ya llevaba 3 años en la habitación, pero como todavía le faltaba decidió seguir entrenando, y cuando ya habían pasado 2 años en ese lugar lo único que consiguió fue más energía y mejorar sus habilidades. Pero cuando ya le faltaban solo 2 años, se puso a entrenar con su mente en posición de loto. Pero en cuanto pasó el tiempo la puerta de la habitación se abrió, y en ese entonces Goku salió, y en cuanto salió decidió buscar a la diosa, pero en cuanto la encontró vio que estaba viendo las flores de su planeta. Pero en ese momento Goku se comenzó a acercar hacia la diosa y le dijo qué es lo que hace. En ese momento la diosa le dijo que estaba viendo el progreso de su multiverso, pero en ese entonces Son Goku le dijo, pero ¿cómo lo puede ver si se encuentra tan lejos de ahí? En ese entonces la diosa le dijo que era una habilidad que tenían ellos como guardianes para poder observar de lejos las cosas. Mencionó que a él le enseñaría a ver los multiversos. En ese entonces la diosa le dijo que se concentrara, que relajara su cuerpo, y que una vez que lo logré viera un lugar a donde quisiera. En ese momento Goku, una vez relajado, quiso ver el lugar donde se encontraba la diosa Nean, y vio que ella se encontraba dando un paseo por su planeta. En ese momento Goku le dijo a la diosa Afrodita que ya pudo hacerlo, y en ese entonces Afrodita le dijo que eso iba a ser todo lo que le enseñaría, y que ya podía hacer cualquier otra cosa. Pero en ese entonces Goku le dijo a la diosa Afrodita que si le podía ayudar a dominar una transformación que una vez había alcanzado, pero que ahora ya no podía ni siquiera transformarse por un momento. Y en ese entonces la diosa se puso a buscar y vio que si miraba una luna podía transformarse en un mono. En ese momento la diosa creó algo parecido a una luna y le dijo a nuestro protagonista que la
viera fijamente y en un instante, Son Goku comenzó a adquirir una forma gigantesca y su ese entonces Goku comenzó a lanzar energía desde su boca y en ese entonces la diosa creó un escudo pero en ese momento vio que el mono gigante empezó a cambiar a un mono con un pelaje gris, pero en ese entonces el poder del mono se había llegado a sentir hasta en el planeta de Nean, pero en el proceso los otros dioses que ya habían entrenado a Goku sintieron el poder y en ese entonces cada uno de los dioses se dirigieron hacia el planeta de la diosa Afrodita, pero mientras tanto Son Goku se encontraba destruyendo unas partes del planeta de la diosa Afrodita, pero por otro lado los dioses ya habían llegado al planeta y en ese entonces los dioses le dijeron a la diosa Afrodita que era esa bestia como había llegado a su planeta, pero en ese momento la diosa Afrodita les contestó que él era Son Goku, pero mientras la diosa Afrodita les decía de quién era el mono, comenzó a hacerse pequeño y en el momento que desapareció el mono había aparecido Son Goku con un pelaje plateado que cubría su cuerpo y tenía una cara de seriedad y tenía al lado los dioses solo observaban y dijeron vaya parece que ya has alcanzado ese estado, pero en ese entonces la diosa Mikosin dijo parece que ahora sí podrías aguantar una pelea contra mí, pero en ese entonces la diosa Afrodita dijo no te dejaré que se peleen en mi planeta y además él acaba de conseguir ese poder aún no puede controlarlo, pero mientras la diosa Afrodita y la diosa Mikosin discutían Son Goku se quedó viendo y dijo porque todos están aquí en ese momento el dios Daishinkan dijo oye Son Goku tengamos una pelea, pero en cuanto el dios Daishinkan dijo eso la diosa Afrodita dejó de discutir con Mikosin y le dijo a Daishinkan les dije que nadie iba a pelearse en mi planeta, pero en ese entonces Goku dijo pero yo quiero probar este poder y en ese entonces los demás dioses le dijeron a la diosa Afrodita deja que pruebe su fuerza además Son Goku puede que ni siquiera resista una batalla completa, pero en cuanto el dios Yamos y el dios Pilsuit el dios Aioros dijeron eso los demás dioses como Nean Mikosin dijeron pues nosotras creemos que puede llegar a durar momento la diosa Afrodita les dijo bueno y por qué no apuestan si Son Goku le gana a Daishinkan el dios Yamos y Pilsuit y el dios Aioros recibirán un castigo, pero si Son Goku no le gana a Daishinkan la diosa Mikosin y Nean serán castigadas, pero en ese entonces Son Goku les dijo eso parece un reto y en ese entonces la diosa Afrodita dijo bueno entonces las reglas son que no se puede matar en ese entonces la diosa Afrodita dijo comiencen y en un instante el dios Daishinkan y Goku se encontraban peleando a una gran velocidad y cada golpe que daban hacía temblar el planeta de la diosa Afrodita, pero en ese entonces ambos empezaron a hacer sus mejores técnicas y lanzaron sus técnicas con toda su fuerza en ese entonces se había formado una supernova a causa de la colisión de los poderes del dios Daishinkan y Son Goku en ese entonces la apariencia del planeta de la diosa Afrodita estaba comenzando a cambiar pero en cuanto los demás se fijaron de lo que estaba pasando los dioses hicieron otra barrera alrededor de ellos y en ese entonces Goku y Daishinkan incrementaron más sus poderes hizo que las barreras de los demás dioses se destruyeran y en el momento que se había destruido Son Goku había aprovechado para darle un fuerte golpe al dios Daishinkan que lo había mandado a estrellarse al suelo y en cuanto Daishinkan había sido mandado al suelo se levantó una cortina de humo en ese momento cuando se quitó la cortina de humo se podía observar a un Daishinkan todo golpeado y con heridas mortales en ese entonces la diosa Afrodita al ver la apariencia del dios Daishinkan dijo Goku ganó después de eso el dios Pilsuit fue a curar a Daishinkan pero por otro lado la diosa Afrodita les dijo a el dios Yamos y Pilsuit y el dios Aioros que ahora ellos serían castigados, pero que su castigo sería puesto por Nean y Mikosin pero en ese momento un rugido se escuchó por el planeta de la diosa Afrodita en ese entonces los dioses creyeron que era un monstruo que luego aparecían en los planetas de ellos pero en ese momento Son Goku se dio a ya tengo hambre en ese momento los dioses vieron a pero en ese entonces los dioses de su hermana la diosa Afrodita, pero después cada uno se fue a su multiverso, pero en cuanto se fueron la diosa Afrodita le dijo a nuestro protagonista que descansará y se fuera a descansar y que mañana ya se fuera con su hermana la diosa Pandora porque ella ya no tenía nada que le pudiera enseñar en ese entonces Goku se fue a descansar y a la mañana siguiente se retiró del planeta de la diosa Afrodita entonces mientras nuestro protagonista iba viajando la diosa iba despertando y en cuanto se levantó fue a ver a nuestro protagonista a su cuarto, pero cuando entró vio que no había nadie entonces la diosa se dijo ya se fue pero en ese
entonces la diosa se había acordado del día que había llegado nuestro protagonista a su planeta y recordó que él la había visto desnuda. En ese momento la diosa se puso roja al recordar ese momento y gritó Goku, pero por otro lado nuestro protagonista iba llegando al planeta de la diosa Pandora. Entonces en el momento que llegó nuestro protagonista cayó al suelo, debido a que la gravedad era demasiada. En ese entonces apareció la diosa Goku, el Goku que dijeron que le ganó a Daishinkan. Entonces Son Goku le contestó que sí él era, pero entonces la diosa le dijo entonces ¿por qué no te pones de pie? ¿O acaso no puedes por la gravedad de mi planeta? En ese momento Goku le dijo que sí podía ayudarlo, pero la diosa le dijo riendo no te puedo ayudar porque así es el ambiente de mi planeta, así que tu entrenamiento será dominar la gravedad de este lugar, si no no podrás ni siquiera hacer lo que te espera. Entonces después de que la diosa le dijera eso se fue a descansar a su castillo, pero mientras que la diosa se iba Son Goku se dijo a sí mismo ¿cómo puedo moverme en este planeta? En ese momento pensó en transformarse en el dios rojo fase 4. En ese momento pudo comenzar a avanzar un poco en ese entonces se dijo todavía me siento que me atrae la gravedad. Entonces Son Goku decidió pasar a la transformación del dios azul fase 4. En ese momento empezó a incrementar su poder y se transformó en el dios azul fase 4, pero en el momento que se transformó la diosa a mover en ese entonces Goku llegó a la entrada del castillo, pero en cuanto quiso entrar se volvió a arrodillar ya que la gravedad en esa área era más que en el lugar donde estaba. Entonces como la presión era demasiada, Son Goku no pudo seguir manteniendo su transformación. En ese entonces Goku se destransformó y se encontraba débil debido a que ya casi no tenía fuerzas, pero en ese momento la diosa salió y le dijo a un Goku malherido oye, ¿aún puedes moverte? Entonces Goku le contestó con una voz de cansancio no ya no puedo moverme. Entonces la diosa dijo entonces ¿quieres que disminuya la gravedad? Pero en ese momento la diosa Pandora le dijo si la disminuyó será para que te vayas de mi planeta porque yo no quiero tener que entrenar a alguien débil. En ese entonces Son Goku le contestó a la diosa Pandora que no lo hiciera que él logrará levantarse por sí solo. Entonces la diosa Pandora le dijo bueno entonces tu entrenamiento será dominar la gravedad de mi planeta y si lo logras te enseñaré unas de mis técnicas y el tiempo que estarás en mi planeta. Diosa se retiró dejando a nuestro protagonista en el suelo. Entonces Son Goku se puso a entrenar con la meditación para así poder conseguir acostumbrarse a la gravedad e incrementar su poder y habilidades, pero después de ya haber pasado 5 años Goku ya podía caminar por el planeta, pero todavía le falta ya que todavía no podía acercarse al castillo de la diosa Pandora ya que en esa área la gravedad era demasiada, pero en cuanto pasaron 2 años Goku ya podía moverse por el castillo de la diosa Pandora. Entonces en cuanto ya había pasado 7 años la diosa Pandora le dijo que como ya podía moverse por el planeta, le dijo que lo llevaría a conocer los multiversos ya que acababa de recibir una llamada del dios creador sobre de que él ya tenía que comenzar a conocer los multiversos que va a vigilar. En ese momento la diosa le dijo que irían a visitar el multiverso de Nean. En ese entonces Son Goku le dijo que si no necesitaba el permiso de Nean para poder entrar a su multiverso, pero en ese entonces la diosa Pandora le dijo que ella ya tenía el permiso. Diosa le dijo que se agarrara de su hombro, pero nuestro protagonista le dijo que él ya sabía viajar a otros multiversos, pero en ese momento la diosa Pandora le dijo pero con esta técnica llegaremos en un instante. En ese momento Goku se sujetó de la diosa y salieron a gran velocidad hacia el multiverso de Nean, pero en cuanto estaban por llegar la diosa le dijo a Son Goku que disminuyera su poder porque había seres que podían sentir su poder de Dios. En ese entonces la diosa le dijo iremos a visitar el hogar de uno de los seres que se ocupa de vigilar este multiverso, pero Goku le dijo entonces existen otros dioses aparte de sus hermanos y el dios creador. En ese momento la diosa le dijo que tanto sus hermanos y ella fueron creados por el dios creador, pero como él no puede estar observando los multiversos y ya que eran muchos él no solo creó a los guardianes sino que él también creó a pequeñas creaciones que se encargarían de cuidar los multiversos, pero en cuanto la diosa le había contado ellos estaban por llegar al hogar de uno de los. El momento que llegaron la diosa Pandora y Son Goku fueron recibidos por una persona que tenía un báculo, tenía una piel azul y tenía un cabello gris. En ese entonces la persona les preguntó a ambos quiénes son ustedes. En ese entonces Goku contestó ya que la diosa Pandora le dijo que como era su primera vez él iba a presentarse como el dios Son Goku y que ella sería su acompañante. En ese momento Son Goku le contestó con una sonrisa yo soy el dios
respondió Son Goku, y la que viene conmigo es mi acompañante. Venimos a hablar con el que vigila este multiverso. En ese momento Goku, la persona, les dijo: yo no dejo pasar a nadie. En ese entonces Goku dijo: solo venimos a ver al ser que vigila este multiverso. Pero mientras Son Goku le volvía a decir lo mismo a la persona que protege a uno de los seres poderosos de ese lugar, él comenzó a incrementar su poder un poco, y en el momento que lo hizo, la persona que se encontraba cuidando el lugar le dijo: vaya, parece que si tienes algo de poder. En ese instante la persona le a ver al gran Seno-sama. Entonces Goku se quedó pensando y dijo: parece ser que el ser llamado Seno-sama es el que vive en este lugar. En ese entonces Goku se quedó viendo a la diosa Pandora, y la diosa le asintió con una mirada que le dijo que tenía su permiso. En ese momento Son Goku le dijo: está bien, pelearé contigo. En ese momento tanto Goku y la otra persona se encontraban en pose de pelea, pero en ese entonces la protectora del lugar le dijo a nuestro protagonista: comienzas tú o yo. En ese entonces Goku le dijo: empieza tú. En ese entonces en un instante la protectora se lanzó con una lluvia de golpes tan rápidos que ni siquiera el narrador podía ver. Jajajajaja. Bueno, entonces continuemos. En el momento que la diosa estaba atacando a nuestro protagonista, él solo se encontraba esquivando. Entonces la guardiana se dio cuenta de cómo Goku se encontraba esquivando sus golpes, y al ver lo sucedido ella incrementó su poder en un 30%, pero en ese instante también Goku se encontraba incrementando su poder base al su 100%. En ese entonces darse de golpes de nuevo, pero mientras tanto la diosa Pandora hizo una barrera para que no se destruyera nada. Pero en ese entonces la protectora se alejó un poco y se dijo: vaya, parece que lo que dice es cierto de que él es un dios. Además nadie ha podido soportar unos de mis golpes y salir con vida. Pero entonces en un instante la protectora incrementó su poder al 60% y empezó a hacer un ataque rápido y lo lanzó a Son Goku. Pero cuando se quitó el humo de la explosión se podía ver a un Goku con solo unos rasguños y transformado en Super Saiyajin. Entonces en ese momento la protectora dijo: imposible, ¿cómo pudo soportar mi ataque? Y además incrementó su poder, ahora tiene un cabello dorado. Pero mientras la protectora se preguntaba eso, Son Goku dijo: ¿qué pasó? Eso es todo, ya me dejarás pasar a ver a Seno-sama, ¿o todavía quieres seguir peleando? Entonces la protectora le respondió que no lo dejaría pasar, y que seguiría peleando. En ese entonces ambos comenzaron una batalla, pero mientras eso sucedía cierta persona se estaba preguntando del dónde podía estar su protectora. Vio que su protectora se encontraba peleando con una persona, pero en ese entonces el ser que salió les dijo enojado a la protectora, a Son Goku y a la diosa Pandora del por qué estaban peleando. En ese momento, cuando la protectora vio a Seno-sama, ella se puso enfrente de Seno-sama y le dijo: señor, ellos dicen que son dioses y que vienen a verlo a usted. En ese entonces cuando Seno-sama vio a ambas personas a las que su protectora le señaló, él se les quedó viendo y le dijo a Son Goku: ¿cómo te llamas? En ese entonces Goku le contestó a Seno-sama: hola, mi nombre es Son Goku. Y entonces después le preguntó a la diosa Pandora: ¿y tú cuál es tu nombre? Entonces la diosa Pandora le contestó que su nombre era Pandora, acompañante del dios Son Goku. Entonces Seno-sama les dijo: ¿y qué es lo que quieren? En ese entonces Goku y la diosa Pandora expulsaron todo el poder que habían disminuido. Entonces en un instante se sintió un poder enorme, tanto que lo alcanzaron a sentir unos seres, pero en ese momento Seno-sama dijo: si no. Entonces Goku y la diosa Pandora le dijeron a Seno-sama que ellos fueron enviados por una persona que podría conocer. En ese entonces Seno-sama les dijo que de quién los envió, pero Pandora y Son Goku le contestó que ellos solo venían a decirle que elevará el promedio de mortalidad del multiverso, porque si no serían reemplazados. Entonces ambos le dijeron a la protectora y a Seno-sama que como ya les habían dicho a lo que venían, ellos se iban a retirar. Pero antes de eso Seno-sama puso una barrera alrededor de Goku y Pandora y les dijo: no irán a ningún lado. En ese entonces los seres que sintieron el poder de Pandora y Goku llegaron al planeta de Seno-sama y dijeron: señor, ¿qué sucede? Sentimos una energía y venimos de inmediato. Entonces Seno-sama les contestó que eran unas personas que habían llegado a su planeta, pero que ya los había encerrado en una esfera de energía destructiva.
activa, pero mientras tanto la diosa Pandora le dijo a Son Goku: oye mocoso, ¿estás listo para aprender otra técnica? En ese entonces Goku le dijo que de qué se trataba entonces la diosa Pandora la energía y que se concentrara y así podría absorber el poder del que los rodeaba. Entonces Goku hizo lo que le dijeron y en ese momento Goku comenzó a absorber el poder. En ese entonces Seno-sama vio que a los que atraparon se habían liberado. En ese entonces Seno-sama les dijo a los que habían llegado que destruyeran a Son Goku y Pandora, pero en cuanto Seno-sama dio la orden, Son Goku y Pandora se habían ido. Entonces en el momento que se fueron del planeta de Seno-sama, la diosa Pandora y Son Goku iban llegando a su planeta. En cuanto llegaron, la diosa le dijo a Son Goku, como habían tardado ya mucho tiempo, nota aquí cada vez que Goku vaya a otros lugares de un multiverso el tiempo transcurrirá diferente. Bueno, sin más explicación, continuemos aquí. La diosa Pandora le dijo: como pasamos mucho tiempo en ese lugar, tu estancia en mi planeta ya solo estarás 2 años, Goku, así que puedes seguir entrenando o quieres aprender algo más. En ese momento Goku le dijo que cómo fue que se pudo viajar tan rápido. En ese entonces la diosa Pandora le así pudieron llegar más rápido, pero en ese entonces la diosa le dijo que esa misma habilidad se podía hacer para destruir lo que sea y también se podía destruir las cosas, pero que esa habilidad se la enseñaría a su hermana la diosa Kaori. En ese entonces Goku se puso a entrenar en el planeta de la diosa, mientras que Seno-sama se encontraba enojado ya que se le escaparon unos seres que se hacían llamar dioses, pero mientras eso sucedía Goku se encontraba entrenando con su estado base y por momentos con sus otras transformaciones, pero mientras tanto el dios creador se encontraba hablando con algunos de los guardianes. En ese entonces el dios creador se encontraba diciéndoles que a Goku ya no lo entrenarían. En ese momento la diosa Nean dijo del por qué ya no iban a entrenarlo. En ese entonces el dios creador le dijo a Nean de que él mismo se encargaría de continuar el entrenamiento de Goku. Entonces los dioses que estaban ahí dijeron que porque lo iba a hacer. En ese momento el dios creador les contestó con enojo que eso no les importa. En ese entonces una diosa que se encontraba así entonces ya no le iba a tocar entrenarlo. En ese entonces el dios creador dijo que si ella quería podía acompañarlos en el entrenamiento, pero antes de que la diosa pudiera contestar, la diosa Nean dijo que si ella podía ir. Entonces el dios creador le contestó que sí, pero en ese entonces la diosa le dijo al dios creador que sí iría. Entonces el dios creador le dijo a la diosa Kaori que fuera por Son Goku. Entonces la diosa Kaori salió a gran velocidad. Entonces mientras que la diosa Kaori ya se había ido, el dios creador les dijo a los demás dioses que los demás se podían ir a sus multiversos. En ese entonces los dioses se retiraron menos las 2 diosas que iban a acompañar a nuestro protagonista, pero mientras esto sucedía Kaori ya se encontraba en el planeta de una de sus hermanas, pero lo que le extrañaba era que no podía sentir la energía de Son Goku. Pero en ese entonces la diosa vio a alguien con cabello plateado. En ese entonces Kaori creyó que se trataba de un monstruo de los que a veces llegaban a aparecer en los multiversos en esfera de destrucción, pero en un instante la persona que estaba ahí se volteó, pero en ese entonces Kaori ya había lanzado la esfera de destrucción, pero en cuanto la lanzó se formó una cortina de humo. Entonces la diosa Kaori pasó a dar un grito porque se dio cuenta que al que lanzó la esfera de energía era Son Goku, pero en cuanto se dispersó el humo, nuestro protagonista le dijo a la diosa Kaori que fue lo que le pasó porque había gritado de esa forma. Entonces la diosa Kaori vio a Goku intacto. En ese momento la diosa le dijo a Son Goku del cómo fue que pudo sobrevivir al ataque que ella le había lanzado. En ese entonces Goku le contestó que fue porque la diosa Pandora le había enseñado esa técnica también y que lo habían entrenado para que ese tipo de ataques no le hicieran algún daño. En ese entonces la diosa Kaori se sorprendió del cómo pudo aprender las técnicas de sus hermanos en poco tiempo, pero entonces se acordó de que tenía que llevar a Goku con el dios creador. Entonces la diosa Kaori le dijo a nuestro protagonista que tenía que llevarlo con el dios creador, pero entonces porque estaba con la diosa Pandora y que si se iba la diosa Pandora se enojaría, pero en ese momento la diosa Kaori le dijo que ella ya lo sabía y que no iba a haber problemas. Entonces nuestro protagonista dijo que si era así estaba bien. En ese entonces Kaori le dijo a Goku que se sujetara a ella, pero Goku le mencionó que él ya podía viajar entre multiversos. Entonces la diosa Kaori se asombró más de que ya pudiera hacer eso, pero la diosa Kaori le dijo que ahorita donde se encuentra el dios creador él no podía entrar todavía ya que no poseía el poder de los dioses y no tenía la categoría. En ese entonces Goku no tuvo de otra más que sujetar
llevarse a la diosa Kaori, pero en el instante que salieron del planeta nuestro protagonista le dijo de por qué iban tan rápido. Entonces la diosa Kaori le dijo que era porque ya iban tarde, pero en el camino nuestro protagonista estuvo a punto de soltarse, pero en un instante Goku se sujetó más fuerte de la diosa Kaori. Entonces Son Goku dijo de cuánto les faltaba para llegar entonces la diosa Kaori, pero en cuanto Goku vio que no había nada en su alrededor, pero entonces Kaori le dijo que ya habían llegado, pero nuestro protagonista se quedó viendo a todos lados pero no vio nada. Entonces Kaori dijo su nombre ante lo que parecía ser la nada. Entonces Son Goku se dijo a sí mismo qué es lo que pasa, pero mientras nuestro protagonista se está preguntando lo que estaba por pasar, se abrieron unas puertas y fueron transportados al lugar donde estaba el dios creador. Entonces en el instante que aparecieron en el lugar fueron recibidos por las dos diosas y el dios creador, y Son Goku dijo con la peculiar sonrisa que lo caracteriza: hola. Pero en ese momento el dios creador le dijo a nuestro protagonista que ahora él junto con Kaori lo entrenarían y que iba a haber alguien más con ellos, pero que solo iban a ver tu entrenamiento. En ese entonces Son Goku dijo en dónde iba a entrenar. En ese entonces el dios creador le dijo que ese sería su primera prueba, iba a tener que crear un planeta que fuera capaz de resistir todo su entrenamiento. En ese momento Goku dijo que en ese entonces el dios creador hizo que los 5 aparecieran en un lugar donde todavía no se creaba vida alguna. Entonces el dios creador le dijo que en ese lugar él crearía algo. Entonces nuestro protagonista comenzó a concentrar energía en sus manos, pero como vio que ese poder no sería suficiente, Goku pasó a una de sus transformaciones que le daba el poder de los dioses. Entonces se transformó en el dios rojo fase 4, pero en cuanto se transformó la esfera en sus manos había cambiado, se había hecho más grande, pero en ese entonces el dios creador y Kaori le dijeron que con ese poder el planeta no iba a aguantar el entrenamiento que iba a recibir. Pero entonces nuestro protagonista le dijo al dios creador que todavía no era todo su poder, así que se volvió a destransformar y cerró sus ojos y comenzó a brillar todo el lugar y se comenzaba a sentir una energía tan grande que cierta persona lo sintió y dijo: ¿de quién es esta energía? Nota: si quieren saber de quién se trata, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y comenten de quién puede ser. Bueno, sin se preguntara del de quién era la energía, nuestro protagonista se encontraba concentrando más poder, pero en un instante Goku se transformó en la fase plateada fase 4. Entonces con ese poder reunido comenzó a crear un planeta gigantesco. Entonces una vez creado el planeta, el dios creador y Kaori le dijeron a Goku que se hiciera a un lado. En ese entonces Kaori hizo una gran esfera de energía y la lanzó contra el planeta, pero en el momento que la energía estaba por tocar la superficie del planeta, en ese momento el planeta comenzó a temblar, pero la energía se consumió al momento de haber explotado. En ese entonces el dios creador le dijo a Son Goku que cómo fue que el planeta absorbió la energía en ese, y entonces Goku dijo que solo era algo que hizo al momento de crear el planeta, pero que la energía no la absorbe por completo, sino que la dispersa por todo el lugar. En ese entonces el dios creador le dijo a Son Goku que su entrenamiento estaba por empezar. Bueno, sin más, suscríbanse, comenten cómo les está pareciendo la historia, recomienden este canal y bueno, hasta